Tal como les va, muy buenos días, buen comienzo de semana. Obviamente que se ha transformado en el tema por estas horas. La expectativa por la reunión que va a mantener la cúpula del Ministerio de Economía con el secretariado del Frente Amplio y la conferencia de prensa que está anunciada para las 15 horas por parte de las autoridades de Economía y Finanzas a fin de anunciar este paquete que profundizará la reforma fiscal tal como ya veíamos. Recibimos a Marcos Otegi, senador de la lista 711 que encabeza Raúl Sendic. Le agradecemos su presencia esta mañana. Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué esperan del encuentro que van a sostener ahora en un ratito nada más, desde las 11 de la mañana con la cúpula del Ministerio de Economía? Bueno, la expectativa de escuchar directamente de parte del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Economía cuáles son las medidas que en buena medida algunas han ido trascendiendo públicamente y que van a conformar lo que es la rendición de cuentas que vamos a empezar a discutir en el Parlamento a partir del mes de julio. O sea, hay que enmarcar esto en lo que va a ser una propuesta de rendición de cuentas donde hay algunas medidas de política económica que era bastante claro que el gobierno iba a tener que adoptar en base a que las proyecciones del crecimiento que en su momento el gobierno había definido cuando se discutió el presupuesto nacional no se van a cumplir. La región está impactando claramente en la economía nacional, por lo tanto frente a un menor crecimiento, frente a menores ingresos del Estado, para sostener lo que ya el gobierno ha dicho que va a sostener, que es su gasto público social y sus apuestas fundamentalmente de inversiones en materia de infraestructura, claramente hay que tomar algunas medidas y es la que hoy probablemente el Ministerio nos esté comunicando. Esto ni que hablar que para ustedes no va a resultar una sorpresa, es decir, todos sabemos lo que ha trascendido en la prensa, el sábado a través del diario El País, esto del IRPF, hoy aparece en el diario La República que también se podría llegar a ver un descuento en cuanto al pago de débito, de más puntos de IVA. Ustedes manejan en la interna, imagino y supongo, más información de la que está oficializada. La previa, ¿qué le parece el paquete de medidas que plantea el Ejecutivo? Pero nosotros sabemos que esto va a tener una combinación de instrumentos. Va a haber claramente un recorte del gasto, hay que ver ese recorte del gasto donde se procesa. Ya el gobierno anunció que el gasto social no se va a recortar y que algunos compromisos que el gobierno ha establecido, por ejemplo en materia de seguridad, la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, lo previsto para infraestructura en lo que es el periodo de gobierno, se sostendría, por lo tanto hay que ver por dónde va a ir el ajuste del gasto. Esto va a tocar algunos incisos, probablemente los recursos humanos y otros, tenemos que verlo, no conocemos ese paquete de medidas. Y después otra serie de medidas que van en la dirección de tener mayor recaudación. Claramente frente a un crecimiento menor de la economía, el país tendría algunas alternativas. Una sería aumentar el endeudamiento, eso tiene algunas limitantes. Uruguay no puede seguir endeudándose indiscriminadamente, entre otras cosas porque eso puede llegar a afectar el grado inversor y eso es muy importante sostenerlo porque nos permite pagar costos de deuda bastante más bajos, manteniendo el grado inversor. Por lo tanto, frente a ciertas restricciones en materia de endeudamiento, hay que buscar ingresos por otras vías. La impositiva es una de ellas, ¿no? Recorte del gasto por un lado, que hay que ver dónde se expresa, y en materia impositiva algunos cambios, básicamente los que se han anunciado. Supuestamente se estarían tocando algo del IRAE, algo del IRPF y alguna otra medida más que tenemos que ver en concreto cómo se expresa, y eso hasta que el Poder Ejecutivo no nos comunique la propuesta no lo sabemos. Claro, en el caso del IRPF, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? A ver, porque es claramente uno de los impuestos que más afecta al trabajador, ¿no? Al asalariado. Entonces, desde ese punto de vista, se plantea, me imagino yo, en un momento donde en la izquierda se discute si se recorta el régimen de inversiones, si hay que discutir eventualmente cargar impositivamente a algunos sectores, que haya un ajuste en el IRPF. ¿Cómo se recibe? Bueno, a nadie le gusta pagar más impuestos. Esto es un debate que se da en toda la sociedad. Sin embargo, los impuestos son uno de los elementos centrales en materia de recaudación para sostener el gasto público, para en definitiva poder concretar un conjunto de políticas que redundan en beneficios para el conjunto de la sociedad. Lo que hace un Estado en materia de educación, de salud pública, de infraestructura, se hace con recursos que en buena medida vienen a través de los impuestos. Uruguay ha ido cambiando su estructura tributaria, tratando de reducir impuestos indirectos, como son el IVA fundamentalmente, y fortalecer una estructura tributaria relacionándola a impuestos directos, en este caso que están directamente relacionados con la capacidad contributiva del ciudadano. Por lo tanto,
Hay que recordar siempre que el 60% de los uruguayos no pagan IRPF, ¿no? Los trabajadores con menores retribuciones no pagan IRPF, se paga IRPF a partir de los 27.000 pesos, eso después está estructurado en una serie de franjas que progresivamente se graban más a las franjas superiores. En este caso, si el ajuste del IRPF está concentrado en aquella franja de mayores ingresos, nosotros pensamos que hay mayor capacidad contributiva, que probablemente haya un conjunto de ciudadanos, habemos un conjunto de ciudadanos en el país que vivimos de un salario, que tenemos mayor capacidad contributiva, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy en el país, donde tenemos limitaciones importantes y donde es fundamental que la economía no se detenga, que la economía pueda seguir creciendo y que sobre todo ciertos compromisos programáticos que están enfocados en políticas públicas focalizadas en los sectores más vulnerables de la sociedad se puedan sostener. Los cambios en el IRPF estarán pensados fundamentalmente para desarrollar esas políticas. Ahora, la señal que queda, o por lo menos la interpretación que se puede hacer muchas veces, es que ante un escenario de un contexto regional, que todos sabemos que es complicado, una situación fiscal del país, que nadie probablemente pueda llegar a la verdad absoluta de por qué se llega a este punto, pero lo que parece claro es que en la coyuntura adversa lo primero que se hace es echar mano a los impuestos, al salario de los trabajadores. ¿No es una señal complicada desde el sistema político para con la sociedad? Yo creo que ante la primera dificultad, más impuestos, menos salario, retracción de ciertas inversiones. Bueno, menos salario no, porque el Uruguay no va a perder, los trabajadores no van a perder poder adquisitivo de sus salarios en función de las pautas salariales y de los convenios laborales. Si hay un impuesto que carga al salario, van a perder salario. Por eso hay que ver en qué sectores está concentrado este aumento. El sector que sea va a perder salario. Y cuánto impacta. Si hay rebaja del IVA, probablemente hay que ver eso cuánto compensa, ¿no? Hay que ver a cuántos sectores de la sociedad va a favorecer eventualmente la rebaja de X cantidad de puntos del IVA. Eso claramente es una medida que está destinada a favorecer el consumo y sobre todo de las familias que más consumen, que son las familias de los trabajadores. Hay que ver lo que está pasando en el continente, lo que está pasando en América Latina y cuáles son los instrumentos que los gobiernos despliegan. El Uruguay, frente a una coyuntura de enlentecimiento de la economía, está desplegando una estrategia que no es la misma que han desplegado otros países, ¿no? Porque a veces se habla del ajuste fiscal. Ajuste fiscal es lo que está pasando en Argentina, donde las tarifas subieron más de 400%. Bueno, donde ahí ingresamos en un plano, yo le podría decir que en Argentina habían tarifas que no eran reales y que desde ese punto de vista, no sé, más temprano, más tarde, fuera Macri, Scioli o quien fuera el presidente de Argentina, iba a tener que subir las tarifas porque estaba viviendo en un mundo que todos sabemos. Bueno, usted, integrando la Comisión Investigadora ANCAP, también lo sabe. Lo que era la realidad en Argentina en cuanto a los costos tarifarios no era real. Sí, no todas las tarifas, ¿no? No todas las tarifas estaban desajustadas, pero hubo un aumento muy importante de las tarifas públicas, 150.000 despidos de funcionarios públicos. Bueno, eso es un ajuste fiscal. Yo creo que el Uruguay está recorriendo un camino distinto, un camino de equilibrio, donde se van a complementar un conjunto de instrumentos. Tocar el IRPF sin tocar, por ejemplo, la renta empresarial no sería lo deseable. Probablemente haya también en materia de renta empresarial, donde hay mayor margen contributivo también de esos sectores. Hay que ver qué se está pensando para eso. Lo mismo que ajustar el gasto. Probablemente el gobierno pueda definir un conjunto de medidas que vayan en la dirección de ajuste del gasto y, por lo tanto, tener cierta integralidad en el enfoque. Yo creo que el Uruguay, se discute mucho sobre los impuestos del Uruguay. El Uruguay no tiene una carga impositiva comparativamente a otros países del mundo muy elevada. En el Uruguay se paga alrededor de un 27% del PIB vía impuestos. Si nos comparamos con la región, en Argentina es un 34%, en Brasil es un 31%. En el mundo desarrollado, en los países de Europa, se paga casi el 40%, el 45%, hasta el 50% de impuestos. En los países desarrollados y en los países de Europa muchas veces los gastos que uno hace por vía de impuestos después no los tiene que volver a realizar, ¿no? Eventualmente el tema de la educación, se gasta menos en seguridad de manera privada, la salud, bueno, son realidades que no sé hasta qué punto son comparables. Son realidades distintas, lo que pasa es que nosotros, comparándonos inclusive con países de la región, no tenemos una carga impositiva elevada y a su vez tenemos una devolución de impuestos de muy buena calidad. El Uruguay tiene servicios públicos de calidad y eso también hay que incorporarlo cuando discutimos estos temas. Obviamente que vamos a seguir profundizando
sobre algunas cuestiones, sobre todo lo que se viene a futuro. Pero, a ver, usted mencionaba al pasar, y un dato que no quiero que quede colgado, la visión de ustedes, de la lista 711, imagino que lo habrá conversado con sus compañeros, es, ok, si hay que hacer un ajuste en el IRPF, que haya, pero que no sea el único. Por ejemplo, que haya también una modificación del IRAE. Sí, el impuesto que, para que la gente sepa, el IRAE es el impuesto que pagan las empresas. Sí. La renta empresarial. Para nosotros hay, en materia de renta empresarial, posibilidad de hacer ajustes. Uruguay ha tenido una renuncia fiscal muy importante, se habla de casi 1.500 millones de dólares, vía deducciones de IRAE, vía ley de promoción de inversiones. Hay que ser muy cuidadoso en esto. Hoy el crecimiento de la economía uruguaya se está sosteniendo en la inversión, tanto extranjera como nacional. Por lo tanto, sostener ese nivel de inversión, que la inversión no caiga. De hecho, si bien nosotros hemos caído en volúmenes de exportaciones, hemos caído en precio de las mismas, eso le ha pasado a todo el mundo, el Uruguay mantiene una inversión extranjera y una inversión privada importante, es lo que está permitiendo que la economía no caiga tanto y que el Uruguay siga teniendo, aunque sea un crecimiento moderado. El Uruguay tiene crecimiento, por lo tanto sostener la inversión es muy importante. Eso no quiere decir de que haya algunos sectores de la actividad privada que puedan hoy tributar más de lo que han venido tributando. ¿En qué está pensando, por ejemplo? Y bueno, hay que ver ciertas áreas, ciertos sectores de la producción que eventualmente se puedan rever algunas de las exoneraciones. Hay que ver las rentas del capital, las rentas de los dividendos, de las empresas, de las sociedades anónimas, etc. Hay un conjunto de paquetes, hay un conjunto de medidas que se pueden analizar. He escuchado por ahí también alguna medida que creo que es la senadora Topolansky que planteó, subir la base de lo que es el impuesto a las transacciones patrimoniales. Esto está relacionado con la herencia. Pensar en algún tributo progresivo en la herencia que hoy el Uruguay no tiene, puede llegar a ser otro instrumento que está en este caso focalizado en aquellos sectores con mayor poder adquisitivo de la sociedad. Un impuesto a la herencia sería. Un impuesto a la herencia, eso se está discutiendo mucho en el mundo, ¿no? Así, a prima facie, el primer lugar que me acuerdo es Ecuador. Sí. Que hay un problema bastante grande, ¿no? Correa ha tenido que enfrentar una discusión interna muy importante por algo similar. Bueno, esto lo vienen discutiendo los economistas. Nosotros estamos experimentando en estos últimos años un mundo donde la distribución de la riqueza cada vez es más desigual. O sea, los sectores más poderosos acumulan más riqueza y los sectores más vulnerables acumulan más vulnerabilidad. Hoy el 20% más rico de la sociedad, la distancia entre el 20% más rico y el 20% más pobre es mucho mayor a la que había hace 40, 50 años. Eso en buena medida porque los estados de bienestar, que fundamentalmente en Europa se fueron consolidados, se han ido desmontando y eso está teniendo consecuencias. Y una de las medidas de política económica que algunos economistas sostienen que generan mayores condiciones de igualdad y que favorecen la redistribución de la riqueza es un impuesto progresivo a la herencia. Eso es algo que también habría que discutir. A nosotros nos parece una medida económica pertinente debatir en esta coyuntura. ¿Lo van a plantear entonces? En principio vamos a escuchar el planteo del Poder Ejecutivo, vamos a ver los números, esto cuánto impacta en materia de números, o sea, cuánto estaríamos sosteniendo de los compromisos expresados en el presupuesto nacional con esta mayor recaudación que el Estado está buscando tener, y en función de eso veremos la necesidad o no de modificar algunos de los instrumentos que se proponen o eventualmente incorporar otros. Claro. Usted en su momento también había planteado el tema de no devolver los excedentes de FONASA. ¿Eso sigue en pie? Bueno, eso ha sido descartado por el presidente de la República, ya lo ha manifestado, inclusive el propio vicepresidente. Cuando nosotros hablamos de la devolución del FONASA hablábamos un poco de estos temas, estábamos discutiendo el sistema impositivo. Por devolución de FONASA el Uruguay va a devolver este año 100 millones de dólares. 100 millones de dólares es muchísimo dinero, ¿no? Nos parecía que ahí hay sectores de la sociedad que tendrían mayor margen contributivo como para pensar que esa devolución reverla hacia el futuro. No se puede rever hacia atrás, pero sí reverla hacia el futuro. Hay que ver que en devolución del FONASA tienen aquellos trabajadores, aquellas personas con ingreso a partir de los 54.000 pesos. Pero realmente las devoluciones son importantes a partir de los 70.000. Pensar en alguna modificación hacia adelante progresiva de la devolución del FONASA nos parecía que podía ser un instrumento que nos permitiera hoy tener recursos, pero bueno, hoy eso está descartado. Me quedan unos minutos y si pudiera graficarlo, la gente del otro lado, estoy seguro que muchos de los que nos están viendo, si uno pudiera hacer
reducir todo lo que se habló en campaña electoral en una hoja, pareciera que el Frente Amplio está agarrando la hoja esa, haciéndola un bollito y tirándola a la papelera. Y hablo porque se habló 1, 10, 100 y 1000 veces que no se iban a incrementar los impuestos, que no iba a aumentar la presión tributaria ni la carga impositiva en la sociedad. Eso se decía en campaña electoral cuando la oposición repetía 1, 10, 100 y 1000 veces que iban a aumentar los impuestos. Entonces, ¿y ahora cómo se le explica a la gente que lo que se le dijo en campaña electoral hace poco más de un año no corre? Bueno, a la gente se le dijo un conjunto de cosas, ¿no? Los aspectos económicos, impositivos son un tema. A la población... Sí, pero usted sabe que fueron los temas principales de campaña. El Frente Amplio le planteó un conjunto de medidas, como la instalación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la profundizar la reforma de la salud. O sea, se propusieron un conjunto de medidas que es la que queremos sostener con estas medidas que estamos analizando. No se ató esos compromisos de campaña a un aumento de la carga impositiva. No se ató porque uno no puede tener la bola de cristal. Uno no podía prever en el año 2013, en el año 2014, lo que pasó en el mundo y lo que pasó en la región. Era impensable, nadie podía prever lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, lo que ha pasado en China, que en buena medida también ha tenido un enlentecimiento de su economía de manera muy importante, lo que pasó en Rusia. No se podía prever lo que iba a pasar en el mundo y con la velocidad que pasó. Hoy nos encontramos frente a un escenario que nadie preveía en el año 2014. Ningún economista, ningún analista económico, ni siquiera los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, previeron una situación como la que está viviendo la región y el mundo en estos últimos meses. Pero también en campaña... Eso hay que también tenerlo en cuenta. Pero ustedes también en campaña decían que buena parte del desempeño correcto de la economía uruguaya era por cuestiones endógenas, que el viento de cola que decía la oposición no era tanto. Ahora resulta que el viento de cola no frenó y ya estamos en una situación complicada. Entonces había viento de cola. No, el viento de cola, como si nosotros hablamos del viento de cola, el valor que tenían los productos que Uruguay exportaba, era muy importante que los productos que Uruguay exportaba llegaran a valores históricos, a récords históricos. Eso es muy importante. Pero eso lo vivieron todas las economías del mundo, lo vivieron todas las economías de la región. Sin embargo, hoy, frente a la situación del lentecimiento, de caída de los volúmenes de exportaciones, de las limitaciones que está teniendo la economía a nivel mundial, la realidad de los países, de cómo se enfrenta y cómo están transitando esta etapa de, en buena medida, de estancamiento, es muy distinta. Uruguay tiene condiciones mucho más favorables a las que tiene Argentina, a las que tiene Brasil y muchos países de la región. El Uruguay, si bien se crece mucho menos, se sigue creciendo. El Uruguay todavía muestra indicadores macroeconómicos muy importantes, una moneda sólida, un nivel de reservas adecuado, sostenemos el grado inversor, nos preocupan algunas cosas como el déficit fiscal, pero la realidad del Uruguay es muy distinta a la que están viviendo otros países de América Latina. Y eso en buena medida es por las cosas que hicimos en estos 10 años. Créame que me queda un minuto. Sí. Y hay dos preguntas que le quiero hacer. Una, ¿piensa que para el futuro esto puede llegar a comprometer la chance electoral del Frente Amplio? Es decir, ¿le preocupa cómo la ciudadanía lo reciba y eventualmente si esto lleva a que haya que replantear para el Frente Amplio alguna estrategia pensando desde el punto de vista electoral? Yo creo que esto hay que debatirlo y explicarlo muy bien, ¿no? Y lograr instalar en el debate público y convencer a la ciudadanía que esto es para mejor de todos los uruguayos y que en definitiva estas medidas que se está tomando van a permitir que un conjunto de compromisos electorales que hizo el Frente Amplio en áreas clave de la vida de un país, como es la educación, como es la salud pública, como es la infraestructura, como es la vivienda, se van a cumplir. Si nosotros llegamos al fin del periodo y logramos cumplir con nuestros compromisos electorales, el Uruguay retoma una senda de crecimiento sostenido y seguimos profundizando algunas de las cosas que hemos venido cambiando en estos últimos años, yo creo que la ciudadanía van a confiar en nuestra fuerza política, que ha logrado en estos 11 años de gobierno tener un país mucho más inclusivo y mucho más justo del que teníamos hace 11 años atrás. Si no hubiéramos tenido que capitalizar ANCAP, ¿estábamos obligados a realizar este ajuste? Sí, son cosas totalmente distintas, porque en realidad capitalizar ANCAP era una necesidad, como el Uruguay que tampoco se dijo en campaña electoral, ¿no? No éramos conscientes claramente de que era necesario capitalizar ANCAP, pero le destinamos más de $300 millones todos los años a sostener la caja militar,
el sistema previsional uruguayo implica un esfuerzo importante del conjunto de la ciudadanía. Hay un conjunto de temas que tenemos que analizar en profundidad y que probablemente también haya que desplegar algunas medidas de corrección, porque siempre hay margen para tratar de ser más eficientes. Creo que el Uruguay tuvo que impulsar un conjunto de transformaciones muy importantes en 10 años, lo tuvo que hacer muy rápidamente, porque este era un país que estaba prácticamente estancado. Hoy la preocupación tiene que ser mucho más probablemente puesta en la eficiencia y en cómo logramos optimizar muchas de estas cosas que hemos hecho. Senador Marcos Otegi, le agradecemos su presencia esta mañana y bueno, seguramente nos seguiremos viendo a lo largo de la jornada. Como no, un gusto. La pausa y seguimos con más noticias.